¿Has sentido alguna vez que tu alma grita por dentro pidiendo perdón, pero algo dentro de ti no te deja perdonarte? Es como si el peso de tus errores te siguiera incluso en silencio, cuando nadie te ve. Cierras los ojos, intentas dormir, pero las voces del pasado vuelven a recordarte aquello que preferirías olvidar. Y te preguntas, ¿por qué no puedo soltarlo? ¿Por qué no puedo perdonarme? Hoy, el Corán responde. Hoy, este mensaje puede ser la señal que tu corazón lleva tiempo esperando. Durante siglos, las personas han buscado en todos los lugares una forma de liberarse de la culpa, de la vergüenza, del sentimiento de no ser dignos del perdón de Allah. Pero lo que pocos saben es que dentro del Corán hay un secreto que puede transformar completamente la manera en que ves tu historia. Un secreto tan antiguo como la creación del primer ser humano, pero tan necesario como el aire que respiras. No es casualidad que hayas llegado a este momento. Quizás Allah te trajo aquí para escuchar lo que tu alma necesita. Imagina por un instante que cada lágrima que has derramado fue contada, que cada suspiro de arrepentimiento fue escuchado y que incluso cuando tú te diste por perdido, Allah nunca lo hizo. Porque la misericordia divina no depende de lo que hiciste, sino de lo que estás dispuesto a creer hoy. Y si has pensado que tus pecados son demasiado grandes, este video te mostrará que el perdón de Allah es aún mayor. Hay una revelación dentro del Corán que ha permanecido oculta para muchos, una verdad tan poderosa que podría romper la prisión interior que tú mismo construiste. El mundo te enseñó a castigarte por tus errores, pero el Corán te enseña a regresar. Este no es un video más, es un encuentro entre tú, tu historia y el mensaje más compasivo que Allah reveló. No estás aquí por coincidencia, estás aquí porque tu alma pidió alivio y Allah respondió. Pero antes de conocer lo que el Corán revela sobre tu imposibilidad de perdonarte, necesito que te prepares. Respira profundo, siente tu corazón, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la manera en que ves el perdón para siempre. Hay una promesa en las palabras de Allah que puede liberarte del peso que has cargado durante años, pero muy pocos la conocen. Quédate hasta el final, porque cuando escuches la revelación entenderás por qué el Corán no solo te perdona, sino que te enseña a perdonarte a ti mismo. Lo que viene a continuación podría ser la respuesta que has estado pidiendo en silencio. Respira, di Bismillah. Este no es un momento cualquiera. Estás en un instante que puede marcar un antes y un después en tu relación con Allah. Si has sentido que tu corazón late más rápido, si algo dentro de ti se removió al escuchar lo que acabas de oír, no lo ignores. Puede que Allah te esté hablando a través de estas palabras. Él te trajo hasta aquí para recordarte que nunca es demasiado tarde para volver. No estás solo. Aquí, en esta comunidad, cada alma que escucha el Corán busca lo mismo que tú: paz, perdón y la certeza de que la misericordia divina todavía te alcanza. Si este mensaje está tocando tu corazón, deja un comentario, no por costumbre, sino como una declaración de fe. Escribe: confío en Allah. Que ese comentario sea tu testimonio público, tu forma de decirle al mundo que crees en el perdón, aunque todavía estés aprendiendo a perdonarte. Porque cuando declaras tu fe, inspiras a otros a hacer lo mismo, y eso también es una forma de adoración. Y si esta palabra del Corán te está dando alivio, dale me gusta como un acto de sadaqah jariyah. Ese simple gesto puede llevar la luz de Allah al corazón de alguien que está a punto de rendirse. Tu clic puede ser el puente entre la desesperanza de una persona y el recuerdo de su misericordia. Suscríbete, porque este no es solo un canal, es un refugio para el alma. Aquí encontrarás mensajes que te recuerdan quién eres a los ojos de Allah, enseñanzas que te devuelven la calma cuando el mundo se vuelve ruidoso. Aquí no caminas solo,
Caminas con corazones que también están sanando, aprendiendo, buscando. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que el Corán está a punto de revelar es algo que podría responder la súplica que has estado repitiendo en silencio durante tanto tiempo. Alá reveló algo muy importante sobre por qué no puedes perdonarte, y cuando lo entiendas, sentirás que el peso desaparece. No te vayas. Estás a punto de escuchar lo que muchos nunca han escuchado, pero que tu corazón siempre necesitó oír. Imagina por un instante el primer amanecer sobre la tierra, el silencio sagrado que envolvía a Adán mientras abría los ojos después de haber sido creado. Todo era pureza, todo era cercanía con Alá. Pero luego, un solo error, una elección equivocada, cambió su destino y lo llenó de un peso que casi lo destruye. No era solo la caída del paraíso, era el sonido del alma rompiéndose por primera vez en la historia humana. Adán sintió lo que tú sientes cuando recuerdas aquello que hiciste y desearías poder borrar: la vergüenza, el vacío, la voz interior que te repite una y otra vez: ¿cómo pudiste? Y aunque sabía que Alá todo lo ve, su corazón temblaba con miedo, porque por primera vez conoció la culpa. El aire se volvió más pesado, la tierra más fría, y Adán caminó bajo un cielo silencioso sin saber si todavía era amado. Esa es la misma pregunta que tú llevas dentro. ¿Me sigue amando Alá después de lo que hice? El Corán cuenta que, en medio de su arrepentimiento, Adán levantó las manos temblorosas y dijo: «Nuestro Señor, hemos pecado contra nosotros mismos. Si no nos perdonas y no tienes misericordia de nosotros, seremos de los perdidos». Sura Al-Arraf 7:23. No buscó excusas, no culpó a nadie. Solo reconoció que había fallado, y eso fue suficiente, porque el perdón de Alá no necesita perfección, solo sinceridad. Cuando lees ese versículo, no estás leyendo historia antigua. Estás escuchando la voz de un ser humano que, como tú, sintió que había ido demasiado lejos, y sin embargo, Alá lo perdonó. No porque fuera el primero, sino porque fue sincero. ¿Y si el secreto para liberarte de la culpa no está en olvidar lo que hiciste, sino en recordarlo de la forma correcta? ¿Y si el verdadero perdón comienza cuando dejas de huir de Alá y comienzas a correr hacia Él? La culpa no te hace piadoso, te hace prisionero. El Corán no te pide que la alimentes, sino que la transformes. Quizás durante años has llevado ese peso invisible, has orado, has llorado, has pedido perdón, pero dentro de ti sigues repitiendo: «No merezco que Alá me perdone». ¿Y si esa voz no viene de la fe, sino del Shaitán, que quiere mantenerte lejos de la misericordia divina? Porque el mayor truco de Shaitán no fue hacer que Adán cayera, fue hacer que creyera que no podía levantarse. ¿Y cuántas veces caemos en la misma trampa, pensando que arrepentirse no basta, que nuestra historia está manchada para siempre? Pero Alá dice en el Corán que Él es el más misericordioso de los misericordiosos. Entonces, ¿quién eres tú para cerrarte una puerta que Alá ha dejado abierta? Piensa en esto. Si el primer ser humano fue perdonado por el Creador del universo, ¿qué te hace pensar que tú serías la excepción? No existe error tan grande que la misericordia divina no pueda abrazar. No existe mancha que el perdón de Alá no pueda limpiar. Y si todavía te preguntas por qué no puedes perdonarte, tal vez sea porque aún no has aceptado que Alá ya lo hizo. Lo que duele no es el pecado, sino resistirte a su compasión. Respira hondo. Visualiza el momento en que Adán pronunció aquellas palabras con lágrimas en los ojos. Siente su alivio cuando Alá lo perdonó. Esa misma misericordia está disponible para ti hoy. Aquí, en este mismo instante. No necesitas ser perfecto para ser amado por Alá. Necesitas ser honesto. El verdadero taubá no es una fórmula, es una rendición. Es cuando dejas de castigarte y le dices a Alá: «Ya no quiero esconderme. Enséñame a volver». Escribe en los comentarios: «Acepto la misericordia de Alá». Que esa frase sea tu testimonio público.
tu forma de romper la cadena de la culpa. Si la vergüenza te ha silenciado por años, deja que este sea el momento en que hablas desde el alma. Declara tu fe, porque cada palabra de perdón que pronuncias abre una puerta en los cielos. Y si piensas que ya entendiste todo, detente un segundo. Hay algo aún más profundo que el arrepentimiento, algo que el Corán revela y que cambia completamente lo que crees sobre tus errores. No es lo que te enseñaron, y cuando lo escuches, entenderás que Alá no solo perdona, transforma. Prepárate, porque lo que viene te hará ver tu pasado con nuevos ojos y descubrirás un poder escondido en el perdón que nadie te explicó. La oscuridad puede ser un lugar físico, pero también puede ser un estado del alma. Hay noches en las que el silencio pesa más que cualquier palabra, cuando miras al techo y te preguntas si Alá sigue escuchando tus súplicas. Te dices a ti mismo, he fallado tantas veces, me alejé tanto, ¿cómo podría Él querer volver a escucharme? Esa voz interior, la que repite que ya es demasiado tarde, no viene de la fe, sino del miedo. Es la misma voz que intentó silenciar el corazón de un profeta cuando todo a su alrededor era oscuridad. Imagina el mar embravecido, el rugido de las olas golpeando la madera de un barco y un hombre arrojado por los suyos, tragado por las profundidades. Allí, en el vientre de una ballena, en completa oscuridad, sin salida y sin aire, estaba Yunus, alayhi salam. Nadie podía escucharlo, nadie podía verlo, y aún así, desde ese abismo, elevó una súplica que cambió su destino. No hay Dios sino tú, glorificado seas. En verdad, fui de los injustos. Sura Al-Anbiya 21:87. La historia de Yunus no es solo un relato de redención, es el espejo de quienes sienten que ya no hay regreso. ¿Cuántas veces tú también te has sentido dentro de un océano sin luz, creyendo que tus errores te han tragado por completo? Has intentado volver, orar, pero algo en tu interior susurra. ¿De qué sirve? Alá no quiere escucharme. Pero, ¿y si te dijera que el mismo Corán muestra que Alá escuchó a Yunus en la oscuridad más profunda del mar? ¿Y si esa misma misericordia divina está disponible para ti, incluso cuando tú ya te diste por perdido? Hay quienes piensan que la distancia de Alá es castigo, pero en realidad es llamada. La soledad que sientes no es rechazo, es la manera en que Alá te hace escuchar tu propia súplica. Porque a veces, cuando todo se apaga, solo queda su voz. Yunus no fue salvado cuando gritó con desesperación, fue salvado cuando reconoció su error con humildad. Y eso es lo que el Corán intenta recordarte. No es la magnitud del pecado lo que importa, sino la profundidad del arrepentimiento. Respira y piensa. ¿Cuántas veces has sentido que fallaste tantas veces que no mereces otra oportunidad? ¿Cuántas veces dijiste, no puedo más? Pero Alá dice que mientras haya vida, hay esperanza. Si Él escuchó al profeta que clamó desde el vientre de un pez, ¿cómo no va a escucharte a ti, que clamas desde la oscuridad de tu propia alma? No hay rincón del universo donde su misericordia no llegue. No hay distancia que su perdón no pueda cruzar. Esa voz que dice, no mereces otra oportunidad, no es tuya. Es la del enemigo que quiere romper el lazo entre tú y tu Creador. Pero Alá no se cansa de perdonar, y mientras tú sientas vergüenza por tus errores, eso ya es señal de fe. Shaitán no se arrepintió, se justificó. Tú, en cambio, lloras, te duele y pides perdón. Esa es la diferencia que te mantiene bajo la misericordia divina. Alá dice en el Corán que cuando un siervo se acerca a él un palmo, él se acerca un brazo, y cuando el siervo se acerca caminando, él se acerca corriendo. ¿Puedes imaginar eso? El Creador del universo acercándose a ti mientras tú solo intentas volver. No importa qué hiciste, sino hacia dónde estás mirando. Yunus estaba en la oscuridad, pero su rostro estaba vuelto hacia Alá. Tú puedes estar en la desesperanza,
pero si tu corazón busca la luz, Allah responderá. Su promesa es más fuerte que tu pasado. Cierra los ojos por un momento y visualiza ese océano oscuro, el silencio absoluto, el movimiento lento de las aguas, y dentro de esa inmensidad, una voz pequeña, frágil, pero sincera, subiendo hacia el cielo. Esa voz fue escuchada. La tuya también lo será. Allah no necesita tu perfección, necesita tu intención. No se trata de cuántas veces caíste, sino de cuántas veces elegiste volver. Escribe en los comentarios: confío en que Alá me escucha. No lo hagas por costumbre, hazlo como un acto de fe, como una manera de romper la cadena del miedo. Que cada letra sea tu forma de decir: aún en mi oscuridad sigo creyendo en su misericordia. Porque cada palabra que declaras puede ser registrada como un acto de taubá, un paso más hacia la luz. Y no te detengas aquí. Lo que Yunus descubrió dentro del vientre de la ballena es algo que pocos comprenden, que el verdadero milagro no fue salir del mar, sino salir del desespero. Cuando el alma acepta que no controla el resultado, sino el retorno, todo cambia. Pero esto no termina aquí. Existe una historia en el Corán aún más profunda, donde la soledad se convierte en consuelo y la desesperanza en calma. Una historia que muestra que incluso cuando nadie te entiende, Alá te abraza con su cercanía. Y cuando la escuches, sabrás que la oscuridad nunca fue el final, sino el inicio de tu encuentro con Él. Hay momentos en los que el silencio duele más que cualquier palabra. Cuando hablas, pero nadie te escucha. Cuando intentas explicar lo que sientes y todos te dicen, ya pasará. Como si el vacío en tu pecho tuviera fecha de vencimiento. Te miras al espejo y te preguntas si alguien realmente entenderá lo que pasa dentro de ti. Si alguien puede ver que detrás de tus sonrisas hay una guerra que libras en silencio. Esa soledad profunda, la que no se cura con compañía ni con ruido, fue la misma que atravesó Maryam, alayha salam, la mujer más pura, la más honrada, la elegida entre todas las mujeres. Y aún así, hubo un momento en el que sintió tanto dolor, tanta presión, tanta incomprensión, que deseó desaparecer. Imagina ese instante, Maryam, sola, bajo una palmera seca, con las contracciones del parto atravesando su cuerpo, temblando de miedo y vergüenza. No había nadie para sostener su mano, nadie para calmar su corazón. El peso del juicio de su pueblo, el miedo al qué dirán, la angustia de pensar que había hecho algo que la deshonraba, cuando en realidad estaba cumpliendo un decreto divino. En medio de esa soledad abrumadora, cuando las lágrimas ya no salían, Alá habló con ternura a través del Corán. No te entristezcas, tu Señor ha puesto a tus pies un arroyo. Surá Maryam 19:24. Una sola frase, un recordatorio suave que cambió todo. No te entristezcas. ¿Cuántas veces has necesitado escuchar esas mismas palabras? ¿Cuántas veces has sentido que estás solo en tu dolor? Que nadie entendería el peso de lo que llevas dentro. Maryam nos enseña que incluso los más cercanos a Alá pueden sentirse solos, confundidos, agotados. La soledad no significa abandono, significa preparación. Alá no la dejó sola. Le dio consuelo, alimento y agua. Le dio calma en medio del caos. Tal vez tú también estás en ese desierto interior, sintiendo que nadie comprende tus heridas. Pero el Corán te susurra lo mismo que le dijo a Maryam. No te entristezcas. No porque tu dolor no importe, sino porque Alá está más cerca de ti de lo que imaginas. Él sabe de tus noches sin dormir, de tus oraciones con voz temblorosa, de tus pensamientos que no compartes con nadie. Y aunque pienses que nadie te entiende, Alá siempre te escucha, incluso cuando tú no logras poner en palabras lo que sientes. El consuelo de Maryam no vino de los hombres, sino directamente de la misericordia divina. Eso es lo que el Corán te recuerda una y otra vez,
que el verdadero alivio no está en ser comprendido por todos, sino en ser sostenido por Alá. A veces, Él te aparta de todos para que finalmente lo escuches solo a Él. Y cuando te sientas en medio del desierto, recuerda que de una palmera seca puede brotar agua si Alá lo desea. Maryam pensó que su vida había terminado, pero ese momento fue el inicio de un milagro. Lo que parecía su final era, en realidad, el cumplimiento de una promesa divina. Así también, lo que hoy te duele puede ser el principio de una nueva etapa en tu alma. La soledad puede parecer castigo, pero es refugio. No es ausencia, es la oportunidad de escuchar la voz de tu Creador sin interferencias. Cuando sientas que nadie te entiende, cuando todo el mundo te juzgue, cuando tu historia parezca incomprensible, recuerda a Maryam. Ella fue honrada precisamente por soportar en silencio lo que otros no habrían resistido. Alá no te pide que todos te entiendan, solo que confíes en que Él sí lo hace. Y si tu corazón se siente cansado, di lo que Maryam no pudo decir en voz alta: mi Señor está conmigo y Él ve mi dolor. Si estás escuchando esto y tu corazón se siente solo, escribe en los comentarios: Alá me comprende. Que sea tu declaración de fe, un recordatorio público de que no necesitas la comprensión del mundo cuando tienes la mirada de Alá sobre ti. Y si esta palabra está tocando tu alma, deja tu like como una forma de sadaqah jariyah. Cada vez que haces eso, ayudas a que esta palabra del Corán llegue a alguien que también está sufriendo en silencio. Y comparte este mensaje con quien sabes que está buscando consuelo, porque nunca sabes cuándo una simple recordación puede ser la respuesta a una súplica escondida. Hay algo profundamente misterioso en el consuelo de Alá. No viene cuando tú lo exiges, sino cuando más lo necesitas. Y cuando llega, no viene en forma de explicaciones, sino de paz. Lo que Maryam descubrió en su dolor fue que el silencio de Alá no era ausencia, era cercanía. Y ese mismo silencio puede estar rodeándote ahora, no para castigarte, sino para fortalecerte. Pero no te detengas aquí. Existe una historia dentro del Corán donde la fe no solo sostiene el alma, sino que la levanta en medio de años de dolor. Una historia donde el sufrimiento más largo termina con la mayor recompensa. Cuando la escuches, entenderás que incluso las heridas más profundas pueden ser parte del plan más perfecto. El sonido del viento golpeando las paredes de una casa vacía, el cuerpo debilitado, la piel desgastada, los recuerdos de días felices reducidos a cenizas. Así estaba Ayub, alayhi salam. Lo había tenido todo: salud, familia, riqueza. Pero en cuestión de tiempo, lo perdió todo. Su cuerpo fue consumido por la enfermedad, su fortuna desapareció y los que lo admiraban lo abandonaron. Solo su corazón permanecía firme. Día tras día, el dolor físico aumentaba, pero su fe se mantenía intacta. En medio de esa devastación, pronunció una súplica que el Corán guardó como una joya de esperanza. El mal me ha tocado, y tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. Surah Al-Anbiya 21:83. No pidió que el dolor terminara, no exigió una explicación, solo reconoció su poder y su misericordia. Piensa en eso por un instante. Cuando todo lo que amas desaparece, ¿qué te queda? El mundo dice que el tiempo cura todo, pero el tiempo no cura lo que el alma no entrega a Allah. La historia de Ayub no es solo un testimonio de paciencia, es una lección sobre cómo encontrar sentido en medio de lo que parece injusto. Ayub no fue probado porque Allah lo olvidó, sino porque Allah lo eligió. A veces, las pruebas más largas son el camino que Allah usa para elevarte a los lugares que tu alma no alcanzaría sin romperse primero. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué sufres tanto? ¿Por qué las cosas no cambian aunque ores, aunque creas? ¿Cuántas veces has sentido que tu paciencia se agota y que Allah se quedó en silencio? Pero ¿y si ese silencio no fuera castigo, sino protección?
Y si el dolor que estás sintiendo es el taller donde Allah está moldeando tu corazón, Ayub no perdió su fe cuando perdió su salud, no perdió su esperanza cuando perdió su riqueza, y no perdió su gratitud cuando perdió a su gente. Su cuerpo estaba destruido, pero su corazón estaba más vivo que nunca. El Corán te enseña que el sufrimiento no es una señal de rechazo, sino una oportunidad para acercarte a Allah como nunca antes. Ayub no fue olvidado, fue purificado. Y cuando su prueba terminó, Allah no solo le devolvió lo que había perdido, sino que le dio más de lo que jamás imaginó. Así actúa la misericordia divina. No devuelve lo mismo, sino algo mejor, algo que solo llega a los corazones que confían incluso cuando no entienden. Mira tu vida. Ese dolor que llevas puede ser tu campo de entrenamiento espiritual. Cada lágrima que cae puede estar limpiando tu alma. La paciencia, sabr, no significa soportar sin sentir, sino seguir confiando incluso mientras duele. Allah nunca dijo que no ibas a sufrir, dijo que estaría contigo dentro del sufrimiento, y esa promesa debería bastar para sostenerte, porque si Allah no te abandona, entonces ningún dolor es en vano. El Corán no niega el sufrimiento, lo honra, lo transforma en un medio para alcanzar el amor de Allah. Cuando Ayub dijo, "El mal me ha tocado", estaba reconociendo su vulnerabilidad, no su derrota. Y esa es la diferencia entre quien se quiebra y quien se eleva. Uno se rinde ante el dolor, el otro lo entrega a Allah. Tal vez el sentido de tu sufrimiento no es algo que entenderás con la mente, sino con el corazón. Cuando mires atrás y digas, fue esa prueba la que me acercó más a Él. Respira. Si estás cansado de luchar, si has sentido que tu paciencia está por romperse, recuerda que Ayub esperó años y cada día fue contado, cada lágrima fue vista. Allah no olvidó ni un segundo de su dolor y tampoco olvida el tuyo. El Corán te recuerda que incluso el más justo puede pasar por la oscuridad, pero la luz siempre llega al final. Escribe en los comentarios, confío en el plan de Allah, incluso cuando no entiendo el dolor. Esa frase no es solo una declaración, es una súplica, una forma de decirle a tu corazón que el sufrimiento no es castigo, sino una señal de que Allah aún trabaja en ti. Que cada palabra escrita sea tu promesa de no rendirte. Él está viendo tu paciencia y esa paciencia no quedará sin recompensa. El alma más bella no es la que nunca fue herida, sino la que aprendió a amar a Allah incluso en medio de su quebranto. Y si crees que tus pruebas no tienen sentido, mira la historia de Ayub. Su cuerpo fue destruido, pero su fe lo volvió eterno. El Corán guarda su historia para recordarte que ningún sufrimiento es inútil cuando lo atraviesas de la mano de Allah. Pero espera, hay algo aún más sorprendente. Si la historia de Ayub muestra cómo soportar el dolor, la próxima revelación del Corán muestra cómo liberarte del pasado que te persigue, porque a veces no duele lo que pierdes, sino lo que crees que no puedes reparar. Y cuando descubras cómo Allah perdonó incluso a quien nadie creía que merecía perdón, entenderás que la misericordia divina no tiene límites. Hay recuerdos que no te dejan dormir, rostros que vuelven en sueños, palabras que no puedes olvidar, errores que se repiten en tu mente una y otra vez. Esa sensación de que tu pasado te sigue, aunque intentes huir de él. Hay personas que caminan por la vida con la sonrisa en el rostro, pero dentro sienten que no merecen ser perdonadas. Piensan, he hecho demasiado mal, no hay vuelta atrás. Pero, ¿y si el Corán te dijera que incluso quien más se desvió fue alcanzado por la misericordia de Allah? ¿Y si te dijera que no hay pecado tan grande que pueda vencer el perdón divino? Hubo un hombre que creyó que su destino estaba sellado. Había cometido un crimen tras otro, hasta llegar al punto de matar a 99 personas. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos. Su nombre era sinónimo de terror. Pero un día,
El peso de su pasado se volvió insoportable. Su alma, endurecida por el pecado, empezó a agrietarse. Decidió buscar a alguien que le dijera si había esperanza para él. Caminó hasta encontrar a un monje y le preguntó: «He matado a 99 personas. ¿Hay algún perdón para mí?». El hombre respondió que no, y con una mezcla de rabia y desesperación, lo mató también. 100 vidas. Pero algo en su interior no se apagó. La voz del remordimiento seguía viva, empujándolo a seguir buscando. Encontró a otro sabio y volvió a preguntar: «He matado a 100 personas. ¿Hay alguna posibilidad de que Alá me perdone?». El sabio, con compasión en la mirada, le respondió: «¿Quién puede interponerse entre tú y el perdón de Alá? Arrepiéntete sinceramente, deja la tierra del pecado y ve a un lugar donde la gente adore a Alá». El hombre no esperó, dejó atrás todo y emprendió el viaje. Pero la muerte lo alcanzó antes de llegar. Los ángeles de la misericordia y los del castigo discutieron sobre su destino, y Alá, en su justicia y compasión infinitas, ordenó medir la distancia. Si estaba más cerca de la tierra del pecado, sería castigado. Si estaba más cerca de la tierra de los justos, sería perdonado. Y Alá movió la tierra, sí, literalmente movió el suelo, para que su cuerpo estuviera más cerca del lugar de la redención. Así fue perdonado. El Corán confirma esta verdad eterna. No desesperéis de la misericordia de Alá, pues Alá perdona todos los pecados. Sura Az-Zumar 39:53. Todos, no algunos, no los pequeños, todos. Esa es la promesa que muchos olvidan cuando creen que su pasado es más fuerte que su perdón. ¿Cuántas veces tú también has creído que ya no mereces una segunda oportunidad? ¿Cuántas veces has sentido que no puedes mirar hacia arriba cuando oras? Pero Alá no te pide perfección, te pide retorno. No importa si has fallado 1000 veces, lo importante es que sigas volviendo. El hombre de la historia no fue definido por lo que hizo, sino por lo que decidió hacer después. Su pasado era oscuro, pero su última acción fue caminar hacia la luz. ¿Y tú? ¿Estás caminando hacia el perdón o sigues mirando atrás? La culpa es útil cuando te impulsa a cambiar, pero se vuelve tu enemigo cuando te paraliza. Shaitán quiere que recuerdes tus pecados para que olvides la misericordia de Alá. Quiere que vivas mirando atrás cuando Alá te está llamando hacia adelante. Cada vez que pienses, ya no tengo remedio, recuerda, Alá movió la tierra por un asesino arrepentido. ¿Crees que no movería los cielos por ti si te volvieras sinceramente a Él? El pasado puede ser una prisión o un puente, depende de dónde pongas tu mirada. No eres tus errores, eres tu intención de enmendarlos. Alá no espera que llegues limpio, espera que llegues arrepentido. Y cuando llegues, no te juzgará por lo que fuiste, sino por lo que decidiste ser desde que lo buscaste. Escribe en los comentarios: mi pasado no define mi fe. Hazlo como un acto de libertad espiritual, como una declaración ante ti mismo y ante Alá. Deja que tu comentario sea tu primer paso fuera de la culpa. Y si esta historia ha tocado tu corazón, no la guardes solo para ti. Comparte este mensaje con alguien que sigue prisionero de su pasado, porque puede que eso sea lo que le devuelva la esperanza. Recuerda, Alá no se cansa de perdonar, pero los seres humanos se cansan de pedir. No permitas que tu cansancio te aleje de su misericordia. Si Él perdonó a quien mató 100 personas, ¿qué te hace pensar que no perdonará tus errores? No hay cadena que su misericordia no rompa. Pero lo más impactante es esto: a veces no es el pasado lo que te atormenta, sino el presente. No el error cometido, sino la incapacidad de perdonarte por haber fallado. Cuando no logras mirarte con compasión, cuando sientes que decepcionaste a Alá y a ti mismo. En la siguiente historia verás cómo incluso un profeta cargó con esa culpa y cómo Alá, en su infinita ternura, lo liberó con una sola palabra. Hay errores que no puedes borrar, aunque te arrodilles 100 veces pidiendo perdón.
Momentos en los que hiciste algo que jamás planeabas hacer, palabras que no puedes recoger, decisiones que cambiaron todo. Esa voz en tu interior que te dice, no mereces que Alá te perdone, has fallado. Es una voz cruel, constante, que te encierra en una celda invisible, pero el Corán revela una verdad que destruye esa prisión. Alá no te define por tus caídas, sino por tu retorno. La historia de Musa, alayhi salam, es la prueba viva de eso. Musa, un hombre fuerte, valiente, criado en el palacio del faraón, pero con el corazón dividido entre dos mundos. Un día, mientras defendía a uno de los suyos, golpeó a un egipcio con tal fuerza que el hombre murió. En un instante, la realidad cambió. Musa, el príncipe de Egipto, se convirtió en un fugitivo. La culpa lo consumió. Miró el cuerpo sin vida y entendió el peso de lo que había hecho. No quiso justificarse, no buscó excusas. No dijo, no fue mi intención, aunque fuera verdad. Solo se volvió a su Señor y dijo, Señor mío, he sido injusto conmigo mismo, perdóname. Y el Corán responde con una de las frases más bellas y rápidas de toda la revelación, y Él lo perdonó. Surah Al-Qasas 28:16. Sin demora, sin juicio, sin reproche, perdón inmediato. Esa es la magnitud de la misericordia divina. Musa no tuvo que demostrar que era digno, no tuvo que pasar años castigándose. Reconoció su error y regresó a Alá con sinceridad. Y Alá, el más compasivo, lo perdonó en el acto. Pero ¿por qué tú no puedes hacer lo mismo contigo? ¿Por qué sigues golpeándote el alma por algo que Alá ya estaría dispuesto a borrar? Hay personas que cargan con culpas de años, que oran sintiendo que su voz no merece llegar al cielo. Musa también tuvo miedo, también huyó. El Corán dice que salió de Egipto, mirando alrededor con temor, esperando no ser atrapado. Esa imagen de él escapando al desierto, con el corazón acelerado y los ojos llorosos, es la de alguien que también dudó de sí mismo. Pero Alá lo guió a través del miedo, lo fortaleció en el exilio y lo transformó en profeta. Tal vez tú estás en ese punto, huyendo de tu pasado, temiendo que tus errores sean demasiado grandes. Pero lo que no ves es que Alá puede estar usando esa misma culpa para empujarte hacia tu propósito. El error de Musa fue el inicio de su misión. Sin ese momento, nunca habría llegado a Madián, nunca habría encontrado a su esposa, nunca habría escuchado la voz de Alá en la zarza ardiente. Así actúa la misericordia divina. Transforma tus peores errores en los caminos que te acercan a Él. El arrepentimiento sincero, el tauba, no es solo decir, perdóname. Es entender que tu error puede ser tu maestro. Es dejar de castigarte por lo que hiciste y comenzar a crecer desde lo que aprendiste. Allá no quiere verte hundido en remordimiento. Quiere verte de pie con sabiduría. La culpa fue hecha para empujarte hacia Alá, no para alejarte de Él. Piensa en esto. Si Alá perdonó a un profeta que mató a un hombre sin intención, ¿crees que no puede perdonarte a ti? ¿De verdad crees que tu pecado es más grande que su misericordia? La culpa prolongada es una forma de arrogancia disfrazada. Creer que tu error supera el perdón de Alá. No es humildad castigarte eternamente, es falta de confianza en el amor divino. El Corán no dice, Alá perdonó después de mucho tiempo. Dice, y Él lo perdonó. Así, con sencillez, con inmediatez. El arrepentimiento sincero abre puertas que ni tú sabías que existían. Cada vez que vuelves a Alá, algo dentro de ti renace. Cada súplica que haces entre lágrimas no se pierde. Musa fue un fugitivo, sí, pero también fue un hombre reconstruido por el perdón. Si alguna vez has sentido que fallaste demasiado, escribe en los comentarios, Alá me perdona y me da una nueva oportunidad. Que tus palabras sean tu declaración de fe, tu forma de romper la cadena de la culpa. Y si esta historia de Musa tocó tu corazón, deja tu like como un acto de gratitud a Alá por su misericordia que siempre llega antes de tu merecimiento.
Comparte este mensaje con alguien que aún no se perdona, porque tal vez esta palabra sea el inicio de su regreso a la luz. Cuando Alá perdonó a Musa, no solo limpió su pasado, le dio una nueva misión. Lo llamó desde el fuego, lo nombró profeta, lo hizo líder. Así también, Alá puede tomar tu dolor más profundo y convertirlo en tu propósito. Tu remordimiento puede ser el lugar donde renace tu fe. No eres el error que cometiste, eres la lección que aprendiste al volver a Alá. Y si te preguntas por qué el arrepentimiento a veces no se siente suficiente, incluso cuando sabes que Alá te perdonó, hay una razón más profunda. Porque lo que te falta no es el perdón de Alá, sino aprender a amar el proceso de volver a Él una y otra vez. Lo que viene a continuación es una verdad que muchos desconocen. El arrepentimiento no es una señal de debilidad, sino el idioma que Alá más ama escuchar. Hay algo más doloroso que cometer un error, sentir que tu arrepentimiento nunca es suficiente, esa sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin, donde pides perdón una y otra vez, pero al día siguiente vuelves a tropezar con lo mismo. Te levantas, caes, te levantas de nuevo, y en algún punto comienzas a creer que ya no mereces volver a pedir. Sientes vergüenza de levantar las manos. Te preguntas, ¿cómo puedo mirar al cielo después de fallar tantas veces? Pero lo que no sabes es que ese pensamiento no viene de Alá, viene del Shaitán, que quiere que te alejes del único que puede curarte. El profeta Muhammad dijo algo que desafía completamente esa voz de culpa. Si no pecaráis, Alá os reemplazaría con otros que pecaran y se arrepintieran para poder perdonarlos. Piénsalo, Alá no solo acepta el arrepentimiento, lo ama. Ama verte volver a Él una y otra vez. El Corán lo dice con claridad. Alá ama a los que se arrepienten constantemente y a los que se purifican. Sura Al-Baqarah 2:222. No dice, Alá ama a los que no fallan, sino a los que se arrepienten constantemente. ¿Y sabes qué significa eso? Que el arrepentimiento no es una señal de debilidad, sino una prueba de conexión. Alá creó el corazón humano con una tendencia a fallar, no para castigarlo, sino para enseñarle el camino de regreso. Si nunca pecaras, nunca conocerías la dulzura del perdón. Si nunca cayeras, nunca entenderías lo que significa que Alá te levante. Pero vivimos en una época donde la gente asocia el arrepentimiento con vergüenza, donde creemos que volver una y otra vez a pedir perdón es hipocresía. ¿Cómo voy a pedir perdón por lo mismo otra vez?, dices. Pero escucha esta verdad, mientras tu corazón siga sintiendo dolor por tu falta, mientras sigas volviendo a Alá, sigues vivo espiritualmente. La hipocresía no está en caer, sino en dejar de querer levantarte. El profeta lloraba en sus oraciones, pidiendo perdón más de 70 veces al día, y sin embargo era el más puro de los hombres. No porque necesitara el perdón, sino porque amaba volver a Alá. El arrepentimiento es un recordatorio de dependencia, es decir, no puedo solo. Y ese reconocimiento es una de las formas más sinceras de adoración. Mira dentro de ti. ¿Cuántas veces te has prometido cambiar y luego has fallado? ¿Cuántas veces te has sentido cansado de luchar contra el mismo pecado, la misma tentación, el mismo hábito? Pero Alá ve cada lágrima, cada esfuerzo silencioso, cada vez que frenas tus deseos por amor a Él. Ningún intento sincero se pierde, ninguna súplica cae en el vacío. Hay algo profundo en la palabra taubá. No significa solo arrepentirse, sino volver. Es un movimiento, un regreso continuo. No importa cuántas veces caigas, lo importante es cuántas veces vuelves. Y mientras vuelvas, estás cumpliendo tu propósito. El Corán no promete una vida sin caídas, promete un Señor que siempre recibe al que regresa. ¿Sabes qué hace el Shaitán cuando pecas? Primero te convence de hacerlo, y después, cuando lo haces, te susurra,
Ya está, perdiste la oportunidad. No te molestes en volver. Ese es su plan. No le interesa que caigas, le interesa que te quedes caído. Pero cada vez que dices Astaghfirullah, sinceramente, lo derrotas. Cada vez que lloras ante Alá, aunque lo hayas hecho 1000 veces antes, lo humillas, porque Él juró que te desviaría, pero tú sigues volviendo al único que lo vence todo. Escribe en los comentarios: seguiré volviendo a Alá, sin importar cuántas veces caiga. Hazlo como un acto de fe, como una declaración pública de que no te rendirás ante la culpa. Tu comentario puede ser la chispa que despierte a otro corazón que se siente indigno del perdón. Y escucha esto con el alma abierta. El arrepentimiento repetido no te aleja de Allah, te acerca más. Cada vez que vuelves, tu corazón se purifica un poco más. Cada caída que lamentas se convierte en una capa de humildad. La perfección no es no fallar. La perfección está en la constancia de volver. Allah ama tu intento, no tu impecabilidad. No permitas que la culpa te robe la esperanza. Permite que te guíe al amor de Allah. Si supieras cuánto se alegra Allah cuando vuelves a Él, dejarías de castigarte y empezarías a correr hacia su misericordia. El profeta dijo que Allah se alegra más con el arrepentimiento de su siervo que un hombre que recupera su camello perdido en el desierto con toda su comida y agua después de creer que iba a morir. Ese es el nivel de amor con el que Allah recibe tu regreso. Así que deja de pensar que estás abusando del perdón de Allah. No lo estás. Estás viviendo el propósito para el que fuiste creado: buscarlo, volver a Él, amar su perdón, ser testigo de su misericordia infinita. Pero hay algo más, algo que puede cambiar completamente tu visión sobre el dolor, las pruebas y el arrepentimiento. Porque a veces lo que interpretas como castigo es, en realidad, una oportunidad divina para elevarte. Y lo que está a punto de revelarse te mostrará que incluso tus heridas son parte del plan perfecto de Allah para purificarte. Hay momentos en los que miras tu vida y piensas: ¿por qué todo me sale mal? ¿Por qué Allah permite tanto dolor? Lo que alguna vez fue esperanza se convierte en agotamiento. Las pruebas parecen no tener fin. Una traición, una pérdida, una decepción que te rompe por dentro. Y lo peor de todo es ese pensamiento silencioso, el que no te atreves a decir en voz alta: tal vez Alá me está castigando. Pero ¿y si no fuera castigo? ¿Y si fuera una de las formas más profundas de su amor? La historia de Yusuf, alayhi salam, te responde con una claridad que puede transformar tu visión de la vida. Imagina a un joven, puro, lleno de sueños, arrojado a un pozo por sus propios hermanos. La traición más dolorosa no vino de sus enemigos, sino de su propia sangre. Escucha el eco de su cuerpo cayendo, el silencio del agua, el miedo que se apodera de su corazón. Solo en la oscuridad, con la inocencia herida, Yusuf no maldice, no pregunta ¿por qué yo? El Corán narra su historia con una belleza que atraviesa los siglos. Fue vendido como esclavo, difamado injustamente, encarcelado sin culpa. A los ojos del mundo, su vida era una cadena de desastres, pero a los ojos de Alá era un proceso de purificación, de preparación para algo inmenso. Cuando todo parecía perdido, Yusuf fue elevado al poder. Aquel niño olvidado en un pozo se convirtió en gobernador de Egipto. Su prueba no fue castigo, fue entrenamiento, y cuando se reencontró con sus hermanos, los mismos que lo traicionaron, no les devolvió odio, sino perdón. Dijo: en verdad, Alá no hace perder la recompensa de los que hacen el bien. Sura Yusuf 12:90. Esas palabras son más que un versículo, son una llave para tu corazón cansado. Tú también has sido traicionado, tal vez no por hermanos, pero por personas en quienes confiabas. Tal vez tu cárcel no tiene barrotes, pero está hecha de ansiedad, tristeza o desesperanza. Sin embargo, lo que hoy te duele podría ser la antesala de una nueva etapa que aún no ves.
Las pruebas no son un castigo. Son el fuego que purifica el oro, no el fuego que destruye. Y tú eres ese oro. Piensa en esto. Si Yusuf no hubiera sido traicionado, jamás habría llegado al palacio. Si no hubiera sido encarcelado, jamás habría conocido al hombre que lo llevaría al rey. Cada golpe del destino era, en realidad, un paso hacia su propósito. Y si las injusticias que vives hoy son el terreno donde Alá está sembrando tu crecimiento, y si el dolor que tanto te cuesta entender es la herramienta que Alá está usando para pulir tu corazón. La gente dice, ¿qué hice para merecer esto? Pero esa no es la pregunta que deberías hacerte. La verdadera pregunta es, ¿qué quiere enseñarme Alá con esto? Porque en cada dificultad hay una lección escondida, una oportunidad de acercarte más a Él. Yusuf aprendió la paciencia, el perdón y la fe absoluta en el decreto divino. Aprendió que la justicia de Alá siempre llega, aunque tarde a los ojos humanos. A veces, el alma necesita romperse para que pueda entrar la luz. Alá no te está castigando, te está preparando. Está fortaleciendo tu corazón para una misión más grande que tu dolor. Está limpiando lo que no necesitas para que puedas recibir lo que realmente te corresponde. Cada lágrima derramada por fe es contada, cada oración en silencio es escuchada. Si hoy te sientes encarcelado por la vida, recuerda que Yusuf salió de su prisión con el corazón más libre que nunca, porque entendió que la verdadera libertad no está en las circunstancias, sino en la conexión con Alá. Cuando confías en su plan, incluso las pruebas se convierten en señales de su amor. Escribe en los comentarios, confío en que mi prueba es parte del plan de Alá. Que tus palabras sean tu declaración de fe, tu forma de transformar la queja en gratitud. No como una frase vacía, sino como una promesa contigo mismo, la de no rendirte cuando no entiendas el motivo. Y si este mensaje te ha recordado que Alá nunca castiga sin propósito, compártelo con alguien que está perdiendo la fe. Tu gesto puede ser la mano que lo saque de su pozo, como Alá sacó a Yusuf del suyo. A veces, lo que más duele es lo que más te aproxima a tu destino. La traición de tus hermanos puede ser el puente hacia tu reinado interior. No mires tu vida desde el prisma del castigo, mírala desde la lente del crecimiento. Alá no se ha olvidado de ti. La historia de Yusuf no es una historia del pasado, es un espejo del presente. Él también lloró, también esperó, también sufrió. Y sin embargo, cada paso de su dolor lo llevó más cerca de su propósito. Cuando sientas que la vida te castiga, recuerda que Alá no busca destruirte, sino devolverte a Él. La paciencia no es pasividad, es poder. Es mirar al cielo mientras tu corazón sangra y decir, sé que esto tiene un sentido. Y cuando aprendas a ver tus pruebas como puentes y no como muros, habrás comprendido uno de los secretos más poderosos del Corán, que en cada dificultad hay una misericordia esperando ser descubierta. Pero hay algo más, algo que toca la raíz más profunda de la fe, porque no basta con creer que Alá tiene un propósito. Hay momentos en los que necesitas creer también en ti mismo, en la fuerza que Él puso dentro de ti. Y lo que viene a continuación te mostrará cómo la confianza en Alá y la confianza en ti no son opuestas, sino dos alas del mismo vuelo hacia la paz interior. Hay momentos en los que el cansancio espiritual es tan profundo que sientes que ya no puedes seguir. No porque hayas dejado de creer en Alá, sino porque has dejado de creer en ti mismo. Te miras al espejo y ves a alguien que ya no reconoce la fuerza que tenía. Alguien que solía soñar, confiar, avanzar. Ahora solo ves dudas, decepciones y el peso de tus propias limitaciones. Sientes que has intentado tanto y fallado tantas veces que la voz en tu mente susurra, ya no puedes. Pero el Corán revela que esa voz no viene de Alá, viene del miedo. Y el miedo no tiene poder cuando recuerdas quién está contigo.
Ibrahim, alayhi salam, conoció el miedo, no el miedo pequeño, el que te hace dudar por un momento, sino el miedo que sacude el alma, el miedo de perderlo todo, el miedo de entregar lo que más amas. Imagina ese momento, un padre sosteniendo la mano de su hijo, el hijo que esperó durante años, el hijo por el que suplicó hasta que su cabello se volvió gris. Y Alá le pide lo impensable, sacrificarlo, no como castigo, sino como prueba. Una prueba que no tenía que ver con sangre, sino con fe. Mientras caminaban juntos hacia el lugar del sacrificio, el silencio pesaba más que cualquier palabra. Ibrahim sabía lo que debía hacer, pero también sabía que Alá nunca pide algo sin propósito. Su corazón debía haber temblado, su alma debía haber llorado. Sin embargo, cuando su hijo le preguntó, «Padre mío, haz lo que se te ha ordenado», Ibrahim respondió con una serenidad que solo nace de la confianza absoluta: «Alá proveerá». Y en ese instante, Alá cambió su destino. No perdió a su hijo, ganó algo mucho más grande, una fe indestructible. El Corán lo recuerda con estas palabras que se convirtieron en refugio para todos los creyentes. Alá es suficiente para nosotros y Él es el mejor de los protectores. Surah Al-Imran 3, 173. ¿Cuántas veces has sentido que no puedes más? Que tus fuerzas se agotan, que los problemas te superan, que estás al borde del colapso. Y aún así, sigues respirando, sigues intentando, sigues creyendo, aunque sea con un hilo de esperanza. Eso también es fe. Y fe no es estar siempre fuerte, fe es seguir aunque duela. Ibrahim nos enseñó que la verdadera fortaleza no está en resistir con el cuerpo, sino en rendirse con el alma a la voluntad de Alá. A veces piensas que creer en ti mismo contradice creer en Alá, pero no es así, porque confiar en ti mismo, cuando tu confianza nace de saber que Alá está contigo, es una forma de tawakkul, de dependencia total en Él. No es orgullo decir puedo, si lo que realmente estás diciendo es puedo porque Alá me sostiene. Cada paso que das, incluso temblando, es una proclamación silenciosa de fe. Tal vez tú también has tenido que entregar algo que amabas, un sueño, una relación, un plan que creías que era tu destino. Y cuando Alá te lo quitó, pensaste que era el final. Pero, ¿y si era el inicio de algo que no podías ver todavía? Alá no te pide que renuncies por crueldad, sino para vaciar tus manos de lo que no te pertenece y llenarlas con algo mejor. A veces, la entrega más dolorosa es la llave de la libertad. Mira a Ibrahim. Su prueba no terminó con la pérdida, sino con la bendición. Cuando levantó el cuchillo, Alá lo detuvo. Cuando entregó a su hijo en el corazón, Alá lo devolvió en vida. Ese es el poder del sometimiento verdadero. Cuando confías, Alá reemplaza el sacrificio por una promesa. Escribe en los comentarios: confío en que Alá me sostiene, incluso cuando dudo de mí mismo. Hazlo como un acto de entrega, una afirmación espiritual. Decláralo con fe, incluso si tu corazón todavía tiembla. Si estas palabras te recuerdan que Alá siempre provee, deja tu like como muestra de gratitud por su protección y comparte este mensaje con alguien que siente que ha perdido la fuerza. Tal vez, a través de ti, Alá le devuelva la esperanza. Porque el mayor enemigo de tu fe no es el pecado ni la caída, es el olvido de quien te sostiene. La duda te susurra que no eres suficiente, pero el Corán te recuerda: no tienes que ser suficiente, tienes a Alá y eso basta. Cada vez que dices la ilaha illallah, reafirmas que no hay fuerza, no hay poder, no hay victoria, sino en Él. Y en esa certeza encuentras descanso. Respira, no estás solo. Si hoy sientes que no puedes más, recuerda que Ibrahim tampoco podía, pero siguió, dio el paso, confió, y Alá abrió caminos donde no había salida. Lo mismo puede hacer por ti. Cada vez que te sientas pequeño, mira el cielo. Es el mismo cielo que Ibrahim miró cuando dijo: mi Señor me guiará. Esa guía
no desapareció. Sigue ahí, esperando que levantes la mirada. No dejes que la culpa o la duda te detengan. No creas que tu debilidad te aleja de Alá. A veces es justamente tu debilidad la que te acerca más. Él ama al corazón que se entrega, incluso cuando tiembla. Y si todavía te preguntas cómo recuperar la fe en ti, la respuesta no está en ti, sino en recordar que cada célula de tu ser pertenece a aquel que no falla. Pero hay algo más que puede cambiar todo. Cuando crees que Alá ya no te escucha, cuando el silencio parece ensordecedor y tus súplicas no tienen respuesta, ahí se esconde una lección que el Corán revela con una ternura que solo Alá puede dar. Hay momentos en los que el cansancio espiritual es tan profundo que sientes que ya no puedes seguir. No porque hayas dejado de creer en Alá, sino porque has dejado de creer en ti mismo. Te miras al espejo y ves a alguien que ya no reconoce la fuerza que tenía, alguien que solía soñar, confiar, avanzar. Ahora solo ves dudas, decepciones y el peso de tus propias limitaciones. Sientes que has intentado tanto y fallado tantas veces que la voz en tu mente susurra, ya no puedes. Pero el Corán revela que esa voz no viene de Allah, viene del miedo. Y el miedo no tiene poder cuando recuerdas quién está contigo. Ibrahim, alayhi salam, conoció el miedo. No el miedo pequeño, el que te hace dudar por un momento, sino el miedo que sacude el alma, el miedo de perderlo todo, el miedo de entregar lo que más amas. Imagina ese momento, un padre sosteniendo la mano de su hijo, el hijo que esperó durante años, el hijo por el que suplicó hasta que su cabello se volvió gris. Y Alá le pide lo impensable, sacrificarlo, no como castigo, sino como prueba. Una prueba que no tenía que ver con sangre, sino con fe. Mientras caminaban juntos hacia el lugar del sacrificio, el silencio pesaba más que cualquier palabra. Ibrahim sabía lo que debía hacer, pero también sabía que Alá nunca pide algo sin propósito. Su corazón debía haber temblado, su alma debía haber llorado. Sin embargo, cuando su hijo le preguntó, «Padre mío, haz lo que se te ha ordenado», Ibrahim respondió con una serenidad que solo nace de la confianza absoluta. Alá proveerá. Y en ese instante, Alá cambió su destino. No perdió a su hijo, ganó algo mucho más grande, una fe indestructible. El Corán lo recuerda con estas palabras que se convirtieron en refugio para todos los creyentes. Alá es suficiente para nosotros y Él es el mejor de los protectores. Sura Al-Imran 3 y 173. ¿Cuántas veces has sentido que no puedes más? Que tus fuerzas se agotan, que los problemas te superan, que estás al borde del colapso. Y aún así, sigues respirando, sigues intentando, sigues creyendo aunque sea con un hilo de esperanza. Eso también es fe. Fe no es estar siempre fuerte, fe es seguir aunque duela. Ibrahim nos enseñó que la verdadera fortaleza no está en resistir con el cuerpo, sino en rendirse con el alma a la voluntad de Allah. A veces piensas que creer en ti mismo contradice creer en Allah, pero no es así. Porque confiar en ti mismo, cuando tu confianza nace de saber que Allah está contigo, es una forma de tawakkul, de dependencia total en Él. No es orgullo decir puedo, si lo que realmente estás diciendo es puedo, porque Allah me sostiene. Cada paso que das, incluso temblando, es una proclamación silenciosa de fe. Tal vez tú también has tenido que entregar algo que amabas, un sueño, una relación, un plan que creías que era tu destino, y cuando Allah te lo quitó, pensaste que era el final. Pero, ¿y si era el inicio de algo que no podías ver todavía? Allah no te pide que renuncies por crueldad, sino para vaciar tus manos de lo que no te pertenece y llenarlas con algo mejor. A veces, la entrega más dolorosa es la llave de la libertad. Mira a Ibrahim. Su prueba no terminó con la pérdida, sino con la bendición. Cuando levantó el cuchillo, Allah lo detuvo. Cuando entregó a su hijo en el corazón,
Alá lo devolvió en vida. Ese es el poder del sometimiento verdadero. Cuando confías, Alá reemplaza el sacrificio por una promesa. Escribe en los comentarios: confío en que Alá me sostiene, incluso cuando dudo de mí mismo. Hazlo como un acto de entrega, una afirmación espiritual. Decláralo con fe, incluso si tu corazón todavía tiembla. Si estas palabras te recuerdan que Alá siempre provee, deja tu like como muestra de gratitud por su protección y comparte este mensaje con alguien que siente que ha perdido la fuerza. Tal vez, a través de ti, Alá le devuelva la esperanza, porque el mayor enemigo de tu fe no es el pecado ni la caída, es el olvido de quien te sostiene. La duda te susurra que no eres suficiente, pero el Corán te recuerda: no tienes que ser suficiente, tienes a Alá, y eso basta. Cada vez que dices la ilaha illallah, reafirmas que no hay fuerza, no hay poder, no hay victoria sino en Él. Y en esa certeza encuentras descanso. Respira, no estás solo. Si hoy sientes que no puedes más, recuerda que Ibrahim tampoco podía, pero siguió, dio el paso, confió, y Alá abrió caminos donde no había salida. Lo mismo puede hacer por ti. Cada vez que te sientas pequeño, mira el cielo. Es el mismo cielo que Ibrahim miró cuando dijo: mi Señor me guiará. Esa guía no desapareció. Sigue ahí, esperando que levantes la mirada. No dejes que la culpa o la duda te detengan. No creas que tu debilidad te aleja de Alá. A veces es justamente tu debilidad la que te acerca más. Él ama al corazón que se entrega, incluso cuando tiembla. Y si todavía te preguntas cómo recuperar la fe en ti, la respuesta no está en ti, sino en recordar que cada célula de tu ser pertenece a aquel que no falla. Pero hay algo más que puede cambiar todo. Cuando crees que Alá ya no te escucha, cuando el silencio parece ensordecedor y tus súplicas no tienen respuesta, ahí se esconde una lección que el Corán revela con una ternura que solo Alá puede dar. Has llegado hasta aquí, y eso no es casualidad. Si tu corazón permaneció hasta el final de esta reflexión, es porque Alá está obrando dentro de ti. Él te trajo hasta aquí para sanar algo que tú mismo ya no sabías cómo curar. Cada palabra que escuchaste, cada historia del Corán, cada lágrima que se formó en tus ojos fue parte de un plan divino para recordarte una verdad olvidada. No estás roto, estás siendo reconstruido por la misericordia de Alá. Tu culpa, tus caídas, tu miedo, todo ha sido el camino para regresar a Él. El Corán nos ha mostrado que el perdón de Alá no tiene límite, que su amor supera cualquier falta y que incluso cuando tú no puedes perdonarte, Él ya ha preparado el alivio. Desde Adán hasta Yusuf, desde Musa hasta Ibrahim, cada profeta vivió la misma lección. Las caídas no son el final, son el inicio de una transformación. Lo que creías castigo, en realidad era una llamada de Alá para recordarte que todavía eres amado. Así que en este momento, antes de seguir, detente, respira profundo. Siente la presencia de Alá contigo, ahí donde estás. Cierra los ojos, imagina que estás frente a Él, sin máscaras, sin defensas. Deja que tu corazón hable. Este es el instante en que transformas la culpa en conexión. Eleva tus manos, abre tu alma y acompáñame en esta súplica. Ya Alá, el más misericordioso, el que escucha incluso los suspiros del corazón. Nos volvemos a ti con nuestras debilidades, con nuestras fallas y con nuestras lágrimas. Limpia de nosotros la tristeza que no entendemos, la ansiedad que no nos deja dormir y la culpa que nos ata al pasado. Enséñanos a perdonarnos como tú nos has perdonado. Danos sabr cuando la vida duela, tawakkul cuando el miedo nos paralice y fe cuando el silencio parezca eterno. No permitas que olvidemos que tú estás más cerca que nuestra propia alma. Fortalece a quien escucha estas palabras, ilumina su camino, sana su corazón y haz que encuentre en ti la paz que el mundo no puede dar. Amín. Respira una vez más.
Esa paz que sientes ahora es la respuesta de Allah. Él te escuchó, incluso antes de que terminaras de hablar. Si estás aquí, es porque Allah quiso que supieras que no estás solo, que la misericordia que buscabas no estaba lejos, estaba esperándote. Si esta súplica tocó tu corazón, escribe en los comentarios: confío en Allah. Que esa sea tu declaración pública de fe, tu forma de sellar este momento espiritual. No lo pienses demasiado, escríbelo, deja que tus palabras sean una promesa entre tú y tu Creador. Y no te vayas sin compartir este mensaje. Puede que alguien, en este mismo instante, esté luchando con la culpa y necesite escuchar que Allah también puede perdonarlo. Compartir esto puede ser tu forma de sadaqah jariyah, una caridad continua que seguirá dando recompensas mientras este mensaje toque corazones. Suscríbete al canal, porque aquí encontrarás un refugio para el alma, un espacio donde el Corán se convierte en guía, donde la fe renace y el corazón descansa. Cada nuevo video está diseñado para ayudarte a sanar, a comprender y a fortalecer tu vínculo con Allah. Y si esta reflexión te habló, lo que vas a descubrir en el próximo video puede transformar aún más tu vida. No salgas sin verlo, porque podría ser la respuesta que pediste en tus oraciones. Recuerda siempre, Allah no te ha abandonado, Él te está guiando. Él conoce tus lágrimas, tus noches silenciosas, tus miedos ocultos. Y te promete en su palabra eterna: en verdad, con la dificultad viene la facilidad. Surah Ash-Shar 94:6. Si llegaste hasta aquí, no es coincidencia, es señal de que Allah está trabajando en ti. Escribe en los comentarios: confío en Allah, y comparte este video con alguien que lo necesite. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Tu apoyo ayuda a que este mensaje alcance más corazones que están pidiendo una señal.